Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Seguimos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Les cuento que nos vamos a ir a Uruguay. Ese país chiquitito pero potente, chiquitito pero entrador, ganador. Vamos a entrar en un tema interesantísimo con un periodista de primera línea de Uruguay, Antonio Ladra. Él es nacido en Montevideo, es periodista hace más de 3 décadas y con una larga carrera y promisoria que tiene que ver también con su actitud, su situación paralela de escritor, ¿no? Porque él escribe y escribió varios libros donde describía la situación, muchas veces criminal, de casos que ya hemos comentado en alguna otra oportunidad, sobre lo que pasa en Uruguay. Pero en este caso vamos a conversar con Antonio respecto de su último libro y que tiene que ver con la droga. Uruguay, según él, es la mira del narco. En su libro describe una situación compleja y de gran actualidad. Antonio, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bueno, Agustín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por este contacto, muchas gracias por permitirme poner en contacto con toda tu audiencia y con toda la gente que nos sigue. Y efectivamente, para poder presentar este trabajo, que está nuevito, mirá, tiene olor a papel nuevo, recién salido casi de la imprenta. Uruguay en la mira del narco. Interesantísimo. Sí. Contame la síntesis, damos para introducirnos en el libro. Sí, mira, el tema es el siguiente. Yo en el año 2014 escribí este otro libro, Narcos en el Uruguay. En este libro, en el primero, yo lo que hacía era una historia, contaba lo que había ocurrido en Uruguay cuando se inició esa ofensiva del narcotráfico con narcotraficantes uruguayos, que comenzó, digamos, a fines de los años 80, y todas las características que había. Y en el segundo, en este otro libro, lo que hago es contar cómo organizaciones de gran poderío a nivel internacional se quisieron instalar en Uruguay y lanzaron una ofensiva muy grande, y bueno, fueron rechazadas, pero eso implicó que haya habido cambios en la policía, implicó que haya habido un equipo comprometido en el trabajo contra el narcotráfico. Fíjate tú, acá se quisieron instalar la rama de narcotraficantes de la FARC, la guerrilla colombiana que tiene gran parte del territorio, o parte del territorio colombiano aún, a pesar de Y la firma durante de los muchos acuerdos de años. paz. Sí, señor. En el año 2007 ellos vinieron y compraron una estancia en el norte del país. La compraron así, pusieron el dinero uno arriba del otro, compraron una estancia y con pistas de aterrizaje, tenían factorías para procesar la fruta y la verdura, en la cual colaban justamente la cocaína que iba para Europa, que venía Claro. de Colombia. Bueno, esa organización muy aceitada que habían montado fue detectada y fue frenada, y sus responsables fueron parar a la cárcel, después fueron extraditados. Pero también el cártel del Chapo Guzmán, por ejemplo, famoso. El número 2 del Chapo Guzmán estuvo viviendo en Montevideo
y en Punta del Este. Ellos estuvieron bueno, viendo las posibilidades de instalarse aquí en Uruguay. También fueron detectados y fueron frenados. Y después puedo seguir con el cártel del Señor de los Cielos, u otro tipo de organizaciones como el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, cuyo segundo, González Valencia, estaba viviendo en Punta del Este. Justamente, fíjate esta contradicción, él estaba con su familia viviendo en Buenos Aires y allí tuvo una serie de atentados y amenazas y se vino a vivir acá a Uruguay, pero él seguía haciendo sus negocios fuera del territorio uruguayo. También fue extraditado a Estados Unidos. El cártel de la mafia calabresa también se quiso instalar aquí, o los serbios y croatas. Todos ellos, fue toda una ofensiva que hubo durante unos 10 a 15 años para instalarse en territorio uruguayo. De muchas maneras lo trataron de hacer y fueron detectados. Y lo que cuenta este libro justamente es esa batalla que se libró en territorio uruguayo, una batalla que no tuvo muertos, increíblemente, porque el narcotráfico siempre deja una estela de muertes por donde pasa. Las muertes son de los chicos, son de lo que llaman los perros, de los vendedores callejeros, del microtráfico, pero no de los grandes. Entonces, yo lo que cuento justamente es eso. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro país en los últimos 20 años, 25 años, cuando el narco grande quiso instalarse en Uruguay porque era un territorio apetecible para poder pasar la droga rumbo a Europa? Y todavía virgen en algún momento. En algún momento sí, tenés razón. Sí, sí. Bueno, entonces esto es lo que trata este libro, y en el medio yo lo vinculé además con la biografía, o parte de la biografía quise hacer, del líder de la policía uruguaya, Julio Guarteche, un policía que fue el más influyente en los últimos 20 años, que fue el que lideró justamente esa lucha contra el narcotráfico, contra los grandes carteles del narcotráfico. Él falleció víctima de un cáncer, pero era una persona muy singular porque no solamente él estuvo en esa lucha contra el narcotráfico, sino que además cumplió un papel político muy importante cuando la izquierda llegó al poder. Cuando Tabaré Vázquez llega al poder, había una natural desconfianza por las historias entre la policía y la izquierda. Y él fue el que echó aceite en esa relación y logró que esa desconfianza, o bajar esas barreras de esa desconfianza mutua. Y por eso fue también importante. Entonces cuento también su historia. Entonces, esas dos cosas en paralelo que se juntan en ese trabajo en conjunto que se hizo para crear equipos honestos, para crear equipos que no transaban con los grandes narcos, con los grandes carteles, para evitar que se instalaran aquí en Uruguay. De ser un hombre, como alguien me lo definió, no era un policía común, era un hombre que tenía una mirada, luces largas. Él supo alertar al sistema político y decirle: señores, miren que lo que está pasando en México, lo que está pasando en Colombia, donde hay lugares donde el narcotráfico se hace fuerte, donde hay ajustes de cuentas, donde hay sicariato, eso fatalmente va a venir y va a ocurrir acá en Uruguay. Alertó sobre el tema de la corrupción, porque viene sabido que el narcotráfico mueve ingentes cantidades de dinero y tiene un poder de corrupción muy grande. Él alertó sobre todo eso antes que ocurriera. Muchas veces no le daban corte, porque claro, a ningún político le gusta que le digan: mirá, el país que vos vas a dirigir o el país que vos querés dirigir es un país donde va a haber muerte, donde va a haber corrupción, donde va a haber determinadas situaciones. Pero bueno, él dejó una huella muy importante porque también limpió
lo que fue la policía, de elementos que estaban vinculados a la corrupción, esos pactos que en un momento hubo entre la policía y narcotraficantes, él logró, destruir esa realidad y cambiar la mentalidad del policía. Entonces fue una persona muy importante y además políticamente importante, a pesar de justamente llevar adelante toda una gestión en la cual él planteaba la gestión como tal, no una gestión vinculada a un partido político. Hay una anécdota que yo Sí, cuento. incluso él participó en distintos gobiernos, ¿verdad? Exacto, exacto. Justamente, mirá, te quería decir, hay una anécdota que cuento, cuando a él lo van a nombrar director nacional de policía, que es el cargo más alto al que puede aspirar un policía aquí en Uruguay, él, y eso era dentro del gobierno del Frente Amplio, de la izquierda, él le dice, mire, yo estoy muy agradecido que piensen en mí, que yo pueda aportar, pero yo tengo que decir algunas cosas. Una, primero, se lo dijo al hermano de Tabaré Vázquez, que era el prosecretario de la presidencia. Yo creo que usted tiene que saber que yo soy mormón, porque él era de fe mormona. Ah, mirá vos. Quiero que sepan además que yo nunca los voté ni los voy a votar. Y además, quiero que sepa usted, licenciado Vázquez, el hermano Tabaré Vázquez estuvo en la clandestinidad y en un grupo de apoyo a la guerrilla en un momento. Si yo hubiera sido policía en el momento que usted estaba en la guerrilla, yo lo llevaba preso. Y la respuesta que recibió fue, a nosotros no nos importa si usted, su confesión, su espiritualidad, Ajá. no nos importa si nos vota o no nos vota. Y tiene razón, si usted me llevaba preso, estaba cumpliendo con su tarea. Nosotros lo que queremos es que usted cumpla con una tarea de gestión y que saque adelante esto. Bien. Y así fue como él se integró a los 3 gobiernos, primero como director antidroga y después como director nacional de policía, los 3 gobiernos de la izquierda uruguaya. Pero antes él había trabajado en el gobierno de Jorge Valle, del Partido Colorado, antes en el gobierno de Sanguinetti y mucho antes, también cuando recién casi se había recibido, cuando recién había salido de la Escuela Nacional de Policía, a instancias de otro policía que fue el que, de alguna manera, fue el que creó todo este equipo, en el gobierno de la calle Padre. O sea, fíjate que hubo una política de Estado que se llevó adelante en este país respecto de la lucha contra el narcotráfico. Interesante. ¿Y por qué crees que Uruguay fue como una especie de no sé, elegido, un país elegido por los Claro. narcotraficantes para operar? Bueno, está bien esa pregunta, porque ¿sabés qué pasa? Nada de lo que ocurre a nivel mundial con respecto al narcotráfico ocurre porque sí, digamos, hay razones geopolíticas que tienen que ver con lo que ocurre a nivel mundial. Estados Unidos, que es el lugar donde está la mayor cantidad de consumidores del mundo, consciente de ese problema, en la época, en los años 60, cuando Nixon era presidente, dijo, bueno, si el problema es el problema lo tenemos nosotros, pero si cortamos la línea de suministro donde se produce la cocaína, no se logra llegar a nuestro territorio. Entonces se aplicó se empezó a desarrollar lo que se llamó la guerra contra las drogas. La guerra que se aplicó en Colombia, se aplicó en México principalmente. Y en Colombia se aplicó el Plan Colombia primero y el Plan Medellín después, donde Estados Unidos brindó apoyo material, de hombres, asesoramiento de miles y miles de millones de dólares para destruir
las plantaciones de coca que habían en Colombia. El 70% de la cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia. Y ahora han aparecido otros jugadores, Perú, Ecuador, Bolivia. Pero el 70% es en Colombia. ¿Y qué es lo que ocurre? Apretaron allí en el norte y entonces se dio el efecto, lo que se llama el efecto globo, el efecto cucaracha. Cuando tú levantás una piedra de cucarachas, salen corriendo para todos lados. Bueno, lo mismo ocurrió con los grandes carteles, con las grandes organizaciones. Se desparramaron para el sur del continente. ¿Y a dónde fueron a parar? Argentina, a la zona de Rosario, por ejemplo, al Nordelta. O vinieron acá a Uruguay, intentaron venir acá a Uruguay. Uruguay, ¿por qué se transformó en un lugar apetecible? Me preguntabas tú. Bueno, es un territorio amable, no tiene grandes montañas, no hay terremotos, no pasa nada, es todo muy, ¿sabes? Lo que llama la penillanura. En 6, 7 horas tú estás en una punta del territorio o en el otro. Es un territorio donde tiene buenas carreteras, buenas comunicaciones y tiene fundamentalmente para los narcotraficantes 2 puertos importantes. Uno, el puerto de Nueva Palmira, que saca toda la producción de la hidrovía, y otro, el puerto de Montevideo. En esos puertos es donde pueden colar la producción de cocaína que va a Europa, sin duda. Por eso se querían instalar acá en Uruguay y empezaron a contratar organizaciones locales que le hicieran la logística. Pero además hay otro elemento que es paradójicamente la seguridad. Sabían que viniendo acá a Uruguay no iban a correr peligro porque no había enemigos cerca como les ocurrió en Brasil, donde hay bandas muy poderosas que están allí operando, o en Argentina a mí. Entonces, por esa razón se quisieron instalar esas organizaciones acá en Uruguay y bueno, de alguna manera por ahora han sido frenadas, ¿no? Frenada, pero después de haber sobrepasado, no sé, porque según tu libro se habla que hay existencia de grupos armados, bandas Bueno, sí. en conflicto, ajuste de cuentas, secuestros extorsivos, ¿eso subsiste todavía? Sí, eso es a nivel local, porque lo que ocurre es que Exacto. a nivel de las grandes organizaciones, efectivamente, de las grandes carteles no ha sido, pero a nivel local la situación se ha ido deteriorando, Claro. sobre todo a partir del año 2000, 2002, cuando irrumpe el PACO, la pasta base, y ahí se transforma el negocio del narcotráfico. Se transforma radicalmente y comienza a ser mucho más fácil ser narcotraficante y tener lo que son las bocas de expendio en los barrios. Hay ¿Eso qué lugares quiere decir, Antonio? ¿Que se generaron bandas locales? Sí. O sea, que vinieron, instalaron, bueno, el proceso, se fueron, pero dejaron aquí, en Uruguay dejaron sus... enseñanzas, Claro. dejaron enseñanzas en las cárceles, por ejemplo. Ajá. Y hay bandas locales que están operando acá, y hay lugares donde hay enfrentamientos entre bandas locales que generalmente dejan muchos muertos. Yo relato, por ejemplo, en el libro, uno de los lugares a 20 minutos del centro de Montevideo, a 20 minutos donde está la torre ejecutiva donde se siente el presidente, y durante 3 años hubo un enfrentamiento entre bandas locales lideradas por familias que se enfrentaron y tuvieron un saldo de 57 víctimas, un promedio de edad de 19 años, 18, 19 años. Eso es un elemento terminal para cualquier sociedad, es determinante todo eso, porque además lo que está ocurriendo es que a nivel cultural el ser narco es un sinónimo de éxito. Pero eso no solamente pasa en Uruguay, ya lo sabemos, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Chile. Viven en una vida apurada y terminan fatalmente también, ¿no? O sea, tenemos que reconocer entonces, de acuerdo a lo que nos contás, es que hoy está vigente esta situación de la droga. Sí, eso sí, sin duda, sí.
Bueno, sí, es un tema que, en el cual, digamos, la sociedad no ha capturado de alguna manera la esencia del problema que estamos teniendo y que se ha ido acrecentando. La sociedad ha dicho, bueno, se pelean entre bandas, bueno, se matan entre ellos, a nosotros no nos toca, pero fatalmente, fatalmente, también te toca, también te va a llegar claro, sí, sí. en algún momento por error o lo que fuera, siempre va a llegar. Y ese es Ujú. un grave problema. Hay bandas que confrontan grupos Sí, armados. Me estoy refiriendo a Uruguay, a ese país tan chiquito y tan bonito y que era un oasis para quien quería ir a disfrutar unos días, ¿no? Y ustedes que lo vivían día a día. Pero eso ha claro. alterado digamos, Sí, ese sí, sí, ha paraíso. ocurrido. Sí, ocurre cada vez con mayor frecuencia ese tipo de situaciones y altera esa tranquilidad en la que estábamos inmersos. Ujú, Eh, lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Rosario, en sí, Argentina, que escuchamos todos los días situaciones de enfrentamiento entre bandas, acá también lo tenemos. sí, sí, Y ya sí. te digo, son bandas de jóvenes, jóvenes de muy corta edad que, como me dijo uno una vez que yo lo entrevisté, me dijo, ¿sabes qué pasa? Yo ando corriendo y ando apurado porque en cualquier momento te apagan la luz. Ajá, buen Te dato. dicen Sí, esa sí, frase y claro. quedas desarmado. Ujú, ujú. Qué interesante. ¿Y cuál es la lucha que lleva hoy el gobierno uruguayo bueno, para deshacerse de esta situación, para enfrentarla, para derrotarla? ¿Hay algún método o hay alguna estructura que esté preparada para enfrentar esta situación? Mirá, enfrentar esta situación es muy, muy complejo, muy difícil, porque no es solamente un tema de represión, es un tema en el cual deben concurrir todos los actores del gobierno que estén implicados. Es un tema de la policía, obviamente, pero también hay un tema que tiene que intervenir lo que sería la sanidad pública. Ujú. Tiene que intervenir lo que es en los ministerios de desarrollo social, tiene que intervenir los planes educativos. La base de todo está en la educación y ha habido grandes, grandes problemas en eso. Y Eh, eh, efectivamente el gobierno está haciendo todo lo que puede para poder controlar estas situaciones. Esta era la pregunta que quería. Si vos ves que en los últimos 20 años de repente hay un cambio o hay un proceso que lleve al éxito a terminar con esta situación en Uruguay. Mirá, no creo que eso ocurra bajo ningún gobierno. Eh, yo creo que es un problema con el cual tenemos que, y estamos aprendiendo a convivir los uruguayos, como tienen que convivir los argentinos, como tienen que convivir en Estados Unidos. Ujú. Eh, es un tema muy complejo, donde quizás lo que hay que comenzar a discutir es si efectivamente la prohibición es el camino. Hay voces a nivel mundial que están hablando de empezar a, bueno, analizar la posibilidad de legalizar todo tipo de drogas, dejar que sean libres, porque de esa manera no existe ese mercado que se genera allí. Acá el gran problema es el mercado que se genera en eso. Al existir la prohibición en un mercado inelástico prácticamente, donde hay grande cantidad de consumidores, eh, se maneja muchísimo dinero. Y, y además hay otro asunto que tiene que ver con todo esto, que es el lavado de dinero. El producto, el dinero que se consiga a través de, eh, bueno, esa venta ilegal de productos como la cocaína, como la pasta base, lleva a que ese dinero
que se produce en el mercado negro tenga que pasar al mercado legal. Y eso, ¿cómo se blanquea ese dinero? Se blanquea de muchas maneras, con grandes inversiones inmobiliarias, se puede blanquear con gran cantidad de dinero en el mercado de los pases de fútbol, por ejemplo, que uno ve que mueven muchísimo dinero y uno se pregunta, ¿será real todo esto? Bueno, hay un problema allí que requiere de la gobernanza mundial. Un país solo no puede hacer. Si volvemos un poco hacia atrás, en la época del presidente José Mujica, sí, un presidente de izquierda, que impulsó la política de dar, de alguna manera, en legalizar el mercado de la marihuana. exacto, sí. ¿Eso fue un germen? ¿Envalentó a los comercializadores de la droga a llegarse hasta Uruguay y lograr lo que han logrado en este tiempo? No, justamente, yo creo que esa política pública que llevó adelante el gobierno de Mujica, de legalizar la marihuana, que fue allá por el 2013, creo, si mal no sí, recuerdo. 2013, sí, sí. Ajá. Fue exitosa porque, primero, al consumidor de marihuana, el consumidor de marihuana está consumiendo un producto cuidado, un producto que sabe que es lo que le dicen que es. No es la marihuana que llegaba de Paraguay y que tenía cualquier cosa ahí adentro, era lo que se llama el prensado paraguayo, con olor a pichí, que tenía cualquier cosa allí. Eso como primera medida. Segunda, cuando compran la marihuana, la hacen en un comercio legal, lo hacen en la farmacia. Y además, o sea, ya no van a un barrio que desconocen, a un lugar donde pueden asaltarlo, donde lo pueden matar, donde lo pueden robar, donde puede pasar otra cosa. Va a un comercio establecido. Por lo tanto, además, paga impuestos. Hoy por hoy ese mercado que antes tenía el comercio ilegal, ya no lo tiene el comercio ilegal. Está dentro del comercio legal. Entonces, ese fue una decisión valerosa del presidente Mujica, que no fue el que tuvo la idea. El que tuvo la idea de esto fue el presidente Jorge Valle, cuando en el año 2000 planteó justamente la necesidad de ir hacia o comenzar a discutir la liberalización de todas las drogas, incluido la marihuana también y la cocaína también, y el cannabis, como forma de robarle el mercado al narcotráfico. Algunos amigos que frecuentan Montevideo, Uruguay, Montevideo, Punta del Este y distintas partes de Uruguay, dicen que hay olor en las calles del cannabis, que hay olor a cannabis. ¿Es cierto o es exagerado? Es exagerado, es exagerado. Obviamente, si vos vas a un recital de rock, fuerte, sí. Claro. Si vas a un recital de rock o los tambores, en el núcleo. Te metes en el núcleo, obviamente que ahí lo vas a sentir, pero lo ibas a sentir legalizado o no legalizado. Ya había antes. Pero eso es exagerado, realmente. Que haya olor, es exagerado. Es exagerado, pero está pasando vos sabés que lo dice, urbana. Vos sabés que esto se dice. Sí, yo lo sé. Okay. Dicen, pero es Decime, otro aspecto, el narcotráfico que se instaló en Uruguay, como en otros lugares, esto no es una excepción, estamos hablando generalizando, pero también puntualizando que estamos hablando con uno de los periodistas más importantes de Uruguay y hablando de Uruguay, ¿no? Nada más que por eso. Pero esto pasa lamentablemente en todo el mundo. ¿Cómo impactó desde que empezó a crecer el narcotráfico la violencia social en Uruguay? ¿Cómo lo afectó? Bueno, sí, ha impactado porque en general el narcotráfico, sobre todo el microtráfico, digamos el que se produce en los barrios,
trae asociado violencia, porque quienes están vinculados a ese negocio ilegal, en general, es gente que tiene una trayectoria porque ya pasó por la cárcel o porque sus familiares pasaron por la cárcel y conocen esos códigos. Y los códigos de ellos son códigos violentos. Y en general también se ha dado, y esto se reproduce en todos los barrios donde hay conflictos de bandas criminales, el tema de lo que se le llama el ajuste de cuentas, que antes eran simplemente, bueno, advertencias que podían haber, mira, te voy a decir, hasta el año 2007, 2008, las clínicas de barrios populares, ahí llegaban jóvenes con balazos en las piernas y se negaban a denunciar. Decían algo así como, iba caminando y de repente me sentí herido. En verdad, de lo que se trataba era de advertencias y eran por abajo de la cintura. El problema comenzó a ser cuando vieron que no pasaba nada, cuando levantaban el arma unos centímetros y empezaban a matar. Y ahí comenzaron a haber asesinatos vinculados justamente a todo el negocio del narcotráfico. Y eso ha traído violencia, una gran violencia, asimilable en algunos aspectos a lo que nosotros podemos ver en países como México, que está asolado por el narcotráfico. Sí, claro. Y eso ha sido un problema es un problema grave. Si a nosotros en el año 2007 nos decían, mirá que va a haber sicariato, no lo creía. Sin embargo, el sicariato llegó al Uruguay. Si a nosotros acá en Uruguay nos decían, va a haber gente a la cual van a matar, y no solamente matarla, sino que además le van a prender fuego. No, eso no puede ocurrir. Bueno, ha ocurrido eso. Fatalmente, lo que nosotros vemos que ocurre en lugares con extrema violencia, México es uno de esos países, ha llegado a nuestras costas. No con asiduidad como ocurre en México, de ninguna manera, pero ha ocurrido. A nuestro nivel ha ocurrido. Claro. Antonio, para ir cerrando, tengo un dato que me gustaría que me lo actualices porque lo tengo un poco atrasado, que dice que mientras hubo un periodo de bonanza económica en Uruguay, más o menos allá por el 2001, Sí. el consumo de marihuana era el 0,2%. En el año 2017-2018 ya había superado el 3%. ¿Cómo estamos hoy? Mirá, te voy a decir, te voy a sumar ese dato que es cierto. Ahí se sumó en el año 2002 aproximadamente el consumo de la pasta base. Y el consumo de la pasta base, que es un consumo muy problemático porque afecta a la salud del consumidor. La marihuana puede afectar a largo plazo, la cocaína puede afectar a largo plazo, pero no es lo mismo consumir marihuana, digamos, la que se sabe el origen, cómo está plantada, dónde fue plantada, que se tiene todo el camino de ella, o la cocaína pura. No es lo mismo consumir eso que consumir la cocaína cortada a la cual le ponen cualquier cosa. Y mucho menos la pasta base, donde allí se utiliza cualquier tipo de producción para hacerla. Por eso es fácil de consumir muy rápido, tiene un consumo muy rápido, pero necesitan consumir uno atrás del otro. Ocurrió otra cosa, cuando creció la economía, donde tuvo mayor incidencia, la economía donde hubo más dinero, la gente abandonó, el consumidor abandonó la pasta base y se pasó a la cocaína, abandonó la marihuana y se pasó a la cocaína. Y ese ha sido un factor también que uno dice, bueno, el elemento de lo que tiene que ver con el acceso a bienes es bueno, pero a veces parece que fuera contradictorio. Es cierto el dato que tú me decís, hoy está
el consumidor de marihuana está más o menos, sigue ubicado más o menos en ese porcentaje, no ha crecido tanto. Lo que ha crecido es el consumidor de la pasta base. ¿Y las consecuencias de eso, cómo afectó las cifras del delito en Uruguay? Bueno, el consumidor de pasta base muchas veces necesita dinero rápido y es el que hace una rapiña, el que roba, el descuidista, el que le saca la cartera a una mujer en la parada, en un semáforo. Manotazo. Es decir, afecta en ese Claro. aspecto. Sí, sí. Pero bueno, está bien ese dato que tú tenés. Para terminar, estamos conversando con Antonio Ladra, uno de los periodistas más importantes, no solo de Uruguay, sino de América Latina. Bueno, gracias. Presentó su libro Uruguay en la mira del narco. Yo te quería preguntar si solo es en la mira del narco. Bueno, no. Yo puse en el narco como que englobara mucha cosa. Y hay organizaciones de otro tipo. El contrabando es un gran problema. La trata de mujeres y la trata de blancas también es un problema, pero en general siempre va asociado al narcotraficante. El blanqueo de dinero es otro gran problema, pero siempre o casi siempre va asociado al narcotráfico porque hoy es una de las actividades que da mayor cantidad de dinero. Mira, para darte un dato, la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, mueve 5 veces el PBI de Uruguay. Entonces, fíjate la dimensión que tiene. Pueden ser dueños 5 veces de nuestro país. Y todo con actividades ilegales. Ellos, todo lo que es ilegal lo llevan para su organización. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de blancas, coimas, corrompen a los sistemas políticos. Hoy Uruguay, por ejemplo, puede estar en la mira del narco, pero tiene una institucionalidad firme todavía que logra frenar un poco, los intentos de corrupción. Sí. Sí, porque el resto de América Latina hay países mucho más afectados, por supuesto. Sí, claro, claro. No hablemos de Colombia, no hablemos de Venezuela, no hablemos de... Claro, ni que hablar. Bueno, Venezuela, que es uno de los países... México. En esa oscuridad que hay, donde el narcotráfico se ha hecho fuerte. Los narcos se han hecho fuertes allí, ¿no? Bueno. Mi querido y apreciado y además admirado periodista Antonio Ladra, te agradezco mucho estos minutos. Has sido muy generoso en compartirla con nosotros, con toda nuestra audiencia, y te mandamos un cordial abrazo. Yo te agradezco mucho, Agustín, y bueno, como siempre, estamos a las órdenes, a lo que tú dispongas, y me alegro de verte bien en esta situación tan rara que estamos viviendo también, ¿no? Sí, lo estamos viviendo ahora, pero lo estamos sobrepasando, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Sí, hay países, mirá, me acabo de enterar que en Argentina la cosa parece que vuelve a tomar fuerza. En otros países de América Latina pasa lo mismo. No sé cómo estará Uruguay, pero la situación parece que todavía no tiene una solución, o no sé, que podamos estar liberados de esta pandemia. Sí, lo que hablábamos hace un rato, además, Agustín, que yo te comentaba, esa información de las últimas horas que venía de China, donde el gobierno chino ordenaba hacer acopio de víveres. Exactamente. A la población, por razones que no se saben todavía en Occidente de qué se trata. Gracias, Antonio, un gran abrazo. Un gran abrazo, que pases muy bien. Esperamos verte pronto aquí presentando tu libro en Miami. Bueno, trataré de hacer lo posible, tengo buenos amigos allí en Miami. Sí, señor, serás bien recibido. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.